Me gustaría compartirles un poco sobre la forma del poemario. La pérdida consiste en 32 poemas en verso libre y de extensión variada, mismos que han sido divididos en 5 partes. Las primeras 3 partes están unidas narrativamente bajo el motivo de la pérdida y la ausencia, así como lo hace una melodía que permea todas las canciones de un álbum. Estos apartados son noción de la pérdida, conciencia de la pérdida y la pérdida, una triada que narra desde la perspectiva del poeta el cambio al que todas las cosas vivas están sujetas, la experiencia de tener, perder y de la experiencia puramente humana de intentar comprender qué es lo que ha cambiado y cómo está situado uno en el mundo después de que eso suceda. Los últimos 2 apartados son Cuando no había luz y Eros, los cuales beben de las mismas aguas que el resto del libro. En Cuando no había luz, el poeta se yergue por sobre su vida, percibiéndose a sí mismo en su propia historia, estableciendo la constante de su identidad por sobre todo, un respiro en la larga secuencia que la memoria convierte de la vida de uno. Eros, a su vez, evoca la corporalidad del resto del poemario y una constante que atraviesa el resto de la obra poética de Eric. El cuerpo habla por sí mismo sin necesidad de la voz. Ese es el lenguaje del cuerpo, y cuando se cierra la garganta, como en Sobre la soledad, o cuando abre cita, un cosquilleo se vuelve electricidad y magnetismo, cierro cita, como en JAE, nosotros sabemos a qué se refiere sin necesidad de un diccionario. La pérdida es una poesía emotiva, sensorial y directa, y espero que se puedan aproximar a ella en su próxima búsqueda por una lectura. Quisiera compartirles un sentido, una cuestión que me invade y que creo yo debo mencionar. Y preparé un texto que les voy a compartir, y dice así: agradecer es un acto no opcional en mis días. Tengo presente que uno puede dar saltos más grandes cuando está cerca de la gente correcta. Quiero agradecer a la doctora María de Jesús Montoya Robles, que está aquí presente, penúltima directora que ha tenido la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Pero, ¿por qué agradecer a quien fue la cabeza de la facultad? Por lógica, conciencia y ética hacia mi trabajo y mi desarrollo como escritor, editor y gestor cultural. María de Jesús Montoya no solo prestó atención a las solicitudes de los estudiantes de literatura, también nos apoyó en cada idea, por más poco practicable que ésta fuera, desde presentaciones editoriales hasta un festival de artes diversas. Dirigido completamente por estudiantes, bajo la confianza que la doctora siempre nos brindó. Recuerdo aquel día en el que le dije: tenemos que hacer algo con la obra de Ruth Vargas Leiva. Es una autora que vemos en la Cátedra de Literatura Regional y ha sido poco explorada por el cuerpo académico, aclaro, en mi generación. Su respuesta fue positiva e hicimos un bello homenaje a la autora. María Montoya me apoyó e hizo confiar en el potencial de un estudiante de literatura acostumbrado a clases cuadradas. Generó un destello, un chispazo de luz y energía entre tanta apatía de la atmósfera académica literaria. Un año bastó para aprender a confiar en las decisiones que aparecían en mi cabeza. Un año fue suficiente para restaurar los otros 3 que se desvanecen de mi memoria como en la de cualquiera. Hablo por muchos, no solo por mí, y sé que no es necesario nombrarlos ni nombrarlas. Pero en el historial de la doctora Montoya hay apoyos morales y en especie a ferias de libro, presentaciones literarias y académicas, eventos organizados en colaboración con estudiantes, entre otras muchas cosas. Hoy cuento y hablo por Metaletras Editorial con el respaldo de las y los escritores más notables del norte del país y otros tantos del centro de la República, así como artistas plásticos de gama internacional, nacional y regional, que dan fe y atestiguan el trabajo que hemos hecho por salvaguardar las letras fronterizas en un proyecto editorial que, desde su inicio, no pronosticaba éxito ni señales de crecimiento según quien dictaba la cátedra en turno. Le agradezco, doctora, por la motivación, el apoyo constante que en mis años de estudiante recibí de tan pocas personas, entre los que destaco su nombre y, claro, el de Araceli Álvarez, Valeria Valencia, Jesús Ernesto García, Javier Hernández Quesada, Rogelio Arenas, entre otros. El poemario de Yair, titulado La pérdida, puede establecer una conexión con la intimidad del yo lírico, una voz que se abre sin tapujos para hablarnos no solo de una pérdida, sino de las diversas pérdidas que se pueden tener en la vida. Algunas de estas pérdidas pueden ser simbólicas o subjetivas, otras pueden ser cotidianas y triviales. En la intimidad del verso encontramos un eco profundo que resuena en los rincones más íntimos del alma.
En este compendio de poemas nos adentramos en un viaje emocional que atraviesa los laberintos del duelo, la nostalgia, la añoranza y el erotismo. Cada verso es un eco de los susurros del corazón, un testimonio de la fragilidad humana y la resistencia del espíritu ante la adversidad. Poético en tu poética, por decirlo así, que me obliga a decir que estamos realmente en un joven poeta de los sentidos, que celebra la vida, que celebra la experiencia humana, y no obstante indaga también en una suerte de realidad interior que te obliga pues a conceptualizar de cierta forma aspectos que finalmente duelen, ¿no? La pérdida en su sentido material, decías tú, en su sentido simbólico, en su sentido integral, ¿verdad? Creo que en todo caso tu experiencia como creador, que se nutre una experiencia francamente vital, es lo que permite tener una acepción totalizadora de las cosas, y esto es lo que yo veo en tu trabajo, y digamos sumando cabos, atando cabos en lo que es tu trayectoria.